Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta primera charla que tenemos por parte de la cooperativa Argonautas Servicios Históricos. Esta charla va en función en el marco del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Nos presentamos, nosotros somos la cooperativa Argonautas, somos egresados de la FESACatlán, mi nombre es Vicente López, me acompañan en esta ocasión Pedro García, Carlos Ortiz, y estaremos aquí para compartir en este momento una charla acerca de lo que es la vigencia de la Revolución Mexicana. Para iniciar, quisiera darle la palabra a Pedro García y tenemos la primera pregunta, que sería, ¿qué tan vigentes siguen los ideales de la Revolución Mexicana a 110 años del inicio de esta lucha armada e ideológica? Pedro. Hola, buenas tardes a todos. Vicente, pues bueno, creo que la pregunta es un tanto ambiciosa. Y bueno, ¿qué tan vigentes son los ideales? Yo creo que los ideales, tanto como las demandas, siguen siendo muy vigentes ahorita. Es decir, si recordamos que la Revolución Mexicana hubo muchos cambios significativos para la sociedad, estos cambios no necesariamente fueron productivos para todos los sectores de la sociedad. La Revolución Mexicana eh, ha olvidado a otros sectores que históricamente han sido olvidados y bueno, mientras las demandas sean justas y sean necesarias, yo creo que los ideales de la revolución no han muerto, ¿no? Incluso tampoco la misma revolución ha terminado. Eh, no porque se tenga la autoridad para poner una frontera temporal entre los hechos históricos, significa que estos pueden dar un principio y un fin si las demandas no están completamente satisfechas. Eso es lo que te podría comentar en este momento, Vicente. Muy bien, Pedro, sí, gracias. Es correcto, las demandas de las sociales siguen estando vigentes, se siguen manifestando todavía hoy en día. Muchas gracias, Pedro. Carlos, en ese sentido, ¿qué tan vigentes se encuentran las demandas sociales sobre lo que inició hace 110 años? ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Coincido con Pedro en la idea de que sí, la Revolución Mexicana es un proceso. No sé hasta qué grado, sería mejor decir procesos, y que toda la Revolución Mexicana puede ser desmenuzada, que es lo que ha hecho la historiografía después de los 70, como que empezaron a desmenuzar la Revolución Mexicana y nos dio un abanico de posibilidades para estudiarla. La primera podría ser que sí, la revolución política a lo mejor concluyó con la instauración de la Constitución, pero pues, a lo mejor desde las cuestiones de los movimientos sociales, la revolución sigue vigente en los ideales, claro, hasta nuestras fechas, ¿no? Quizás el mayor ideal y la cuestión más permanente de la Revolución Mexicana sería el principio democrático. No hay que olvidar que esta inició bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. Y hasta nuestras fechas es un modelo que sigue respetándose. Bien, muy bien, Carlos. Es correcto. Claro, este modelo sigue vigente, se mantiene. Pero ahora hay otro detalle bien interesante. Tenemos que checar, pues, qué pasa con los personajes. Se recuerdan en el imaginario colectivo, en el imaginario popular, estos personajes, tal vez desde Porfirio Díaz, algunos lo relacionan directamente con la Revolución, Villa, Zapata, etcétera. Pero en ese sentido, ¿qué podríamos decir con respecto a lo que es esta pregunta inicial, pero ahora enfocada a otro punto? ¿Dónde quedan las demandas de estos personajes revolucionarios? ¿Dónde quedan o qué tan vigentes están estas figuras emblemáticas que la historia oficial se encargó de canonizar a algunos y de martirizar a otros? ¿Qué podríamos decir, Pedro, en ese sentido? ¿Qué opinión tienes con respecto a los personajes históricos de la Revolución Mexicana? Bueno, pues qué opinión tengo, pues es que pues en paz descansen como personas, pero no son solamente los personajes de la revolución, ¿no? Es decir, afortunadamente, pues bueno, hubieron los ideales de Villa, de Zapata, de Madero, bueno, de todos los personajes, pero no son solamente ellos. La historia no solamente habla de estos personajes que tienen su importancia histórica, pero yo creo que los personajes más importantes es la misma sociedad, la sociedad mexicana pre-revolucionaria y post-revolucionaria. Evidentemente, esos son los que se tienen que ver y que, bueno, salvo los estudios más críticos de la revolución, se encarga de rescatar recientemente, como lo mencionaba Carlos, pero bueno, la historia
tiene que darse cuenta que las demandas, y me refiero a la sociedad en general, tienen que estar vigentes en estos días. No porque los procesos históricos hayan terminado, como lo decía también Carlos, con un proceso político, un proceso armado, la sociedad ya está satisfecha. Carlos comentaba así, atinadamente la democracia, que era lo que sufragio efectivo, no reelección, era un lema con el que inició el movimiento armado, pero habrá que cuestionarnos. Simple y sencillamente con este punto de democracia, en estos 110 años, ¿qué tanta democracia podemos tener? O si hay una continuidad o una ruptura en esa búsqueda de la democracia. Es correcto, Pedro, es cierto. Qué bien que apuntas el tema de la democracia. Y sobre todo el tema bien interesante que mencionas, Pedro, pues, y no sé, aquí les voy a dar ahorita la palabra a Carlos para que veamos el pueblo como un personaje importante. Tal vez no entra el pueblo en estos personajes. El pueblo ha sido como olvidado y se vuelve de pronto en una historia o un proceso de personas, de individuos. Pero en realidad es muy buena tu observación ahí, Pedro. El pueblo se convierte en un personaje muy importante. Carlos, ¿qué opinas en ese sentido? Sí, claro, Vicente, mira, la forma en la que nos educaron, en la que solíamos aprender de la revolución en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, era a partir de personajes, ¿no? Héroes y villanos, y héroes que están enterrados juntos muchos, pero en la vida se peleaban a muerte y la revolución era una guerra fratricida, ¿no? Y a veces ni siquiera las causas estaban bien definidas entre unos y otros, ¿no? Solemos poner juntos a Villa y a Zapata, pero no hay que olvidar que pese al pacto de Xochimilco, ellos vivieron separados al menos en cuestiones muy concretas que no nos llevó a aterrizar un ideal político juntos, ¿no? Esta idea de que nos construyeron como personajes nos hace reivindicar, sí, algunas ideas de unos, algunos valores de otros, pero es un abanico tan disperso como dispersa fue la revolución, ¿no? Como mencionaba, pues está la figura de Flores Magón, que para estas fechas, que empiezan a surgir los movimientos anarquistas, pues empieza a tomarse y a tomar valor, ¿no? Quizás nunca lo perdió, quizás a lo mejor el valor que maneja Madero del sufragio efectivo no reelección, se quedó como en un tintero político, ¿no? No hay que dejar de mencionar que si hay un personaje que tomó fuerza o valor a partir de la revolución y que quizás la manipuló de manera un poco perversa, pues fue el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? El PRM y todas esas instituciones políticas que surgieron a partir de eso. Pero una cosa muy importante es lo que mencionas, ¿no? Quizás el personaje más olvidado y quizás el que habría que estudiar con mayor profundidad en esas fechas, pues es la gente de a pie, ¿no? La gente que participó en el movimiento armado y que tenía algún interés social, algún interés principalmente social, ¿no? No quiero pensar que tanto político, ¿no? Pero pues esta pueblada, la Juanada, como le dicen, es quizás el personaje más olvidado de la revolución, ¿no? La historia actual, la historia oral, por ejemplo, nos permite ver que estos personajes a lo mejor tenían una forma de entender la revolución que no comulgaba con las ideas de Villa, que no comulgaba con las ideas de Zapata, que no comulgaba con las ideas de Madero o de Carranza. Y ellos entendieron la revolución de una forma muy distinta, ¿no? Y crearon ciertas idealizaciones o ciertos mitos de la revolución que se fueron permaneciendo o que fueron permaneciendo a lo largo de su vida, ¿no? Y que fueron transmitiendo a sus hijos y que muchos de nosotros somos hijos o nietos de personas que estuvieron en la revolución y nos transmiten cierto ideal de lo que fue, ¿no? Y esta se contrasta con lo que aprendimos en la escuela o con lo que aprendimos en la literatura o en la música o con lo que aprendimos en nuestro proceso de formación educativa. Es correcto, Carlos, es cierto. Y digo, el comentario que haces al final, pues nos da pie para la siguiente pregunta, que sobre todo esta figura de los héroes que está como a veces tan replicante en la escuela, ¿verdad? Que en la escuela nos enseñan a mencionar sobre estos personajes, pero no sabemos realmente, pues, qué es lo que venía de abajo, lo que surge de abajo. Y con esto quiero llegar a lo siguiente. Pedro, ¿qué manifestaciones podríamos rescatar en cuestión artística, cultural, de la revolución? Porque la revolución igual nos dejó manifestaciones importantes para la vida cotidiana, para conocerlas y verlas. ¿Qué podrías decirnos acerca de lo que es la manifestación artística y cultural que dejó la revolución? Sí, caray, bueno. Precisamente ahorita cuando se ha desenrollado este diálogo,
me pareció muy importante, y ahorita que lo mencionaba Carlos, sí, el ver a la sociedad como un personaje, bueno, es que la sociedad es tantísimas cabezas, tantísimas ideas, muchas veces no tan concordes, ¿no? Recordaba ahorita precisamente que lo mencionaba Carlos, me acordé de esta película de El compadre Mendoza, que era precisamente esos personajes que, bueno, estaban en la revolución porque pues no sabían ni realmente a quién seguir o por qué seguir, pero ellos tenían sus propias demandas. Y recuerdo también a Mario Nazuela, Los de Abajo, esta novela, que decían, bueno, pues ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás en la revolución? Pues quién sabe, sepa la bola, ¿no? Quién sabe, pero pues por ahí vamos, porque a final de cuentas no es que las demandas sociales estén en un laboratorio de investigación diciendo hacia aquí vamos o hacia allá vamos, ¿no? Es la misma vida que te va arrastrando y es esta personajes a los que nos va llevando. Eh, Manifestaciones artísticas, sí, claro, tenemos monumentos, tenemos pinturas, tenemos canciones, etcétera, etcétera, pero hay tantas cosas que, bueno, hace unos cuantos meses, ¿no? Nos sorprendíamos de cómo eran pintadas, rotas, etcétera, de algunas esculturas de Avenida Reforma, por grupos totalmente con demandas muy justas, las feministas, cómo destrozaban estos monumentos, ¿no? Y es una parte, yo lo logro así a ver como que es una parte de decir, la historia es más que edificios, estatuas y etcétera, ¿no? La historia es viva. Entonces, si traemos estas demandas culturales a la actualidad, pues tanto en la historia como en la cultura, como en el arte, como en la economía, estamos hablando de una sociedad que sigue siendo la protagonista, pero que a final de cuentas no sabemos entenderla, no sabemos estudiarla, no sabemos oírla. Quizás es lo que te puedo decir en cuanto a lo que nos ha dejado estas manifestaciones artísticas. Mm, Salvo los grandes muralistas y este gran periodo de escritores, pues no solamente podemos decir que cambió, pero también hay que analizar también estas otras manifestaciones que no son eh, tan grandemente expuestas, ¿no? ¿Cuántos corridos revolucionarios que nacieron precisamente en esas campañas, corridos populares, y cuántos han quedado en el olvido? Y para nada tienen que ver con lo que es la realidad actual. Comparar los corridos revolucionarios con los narcocorridos que están de moda y en la actualidad, pues creo que es un rompimiento total, ¿no? Podemos decir que nos gusta, aunque no nos gusten, pero también es una de las funciones del arte, ¿no? El arte nos transmite el pensamiento, por lo menos del creador, y lo replica en la misma sociedad. Bien, Pedro, gracias. En ese mismo orden de ideas, Carlos, ¿qué podrías añadir? Bueno, hay que entender que la expresión artística es algo que es inmerso a la sociedad, ¿no? Y que las expresiones artísticas emanadas de la revolución tienen su propio proceso. Pedro mencionaba la película del compadre Mendoza, ¿no? Vámonos con Pancho Villa, podría ser otro ejemplo, de cómo incluso dentro de las expresiones artísticas se debaten ideas sobre la revolución. Tan vigente no es la revolución que están por estrenar una película acerca del baile de los 41 maricones, ¿no? Así le llaman la historia, ¿no? Que es algo que quizás muestra un poco la manera en que se ha desacralizado el estudio de la revolución a partir de las expresiones artísticas, ¿no? No tiene mucho, creo que quizás un año que exhibieron una pintura sobre Zapata en el Palacio de las Bellas Artes, donde lo ponían en una especie de alegoría gay, ¿no? Y causó mucho revuelo, tanto de familiares, de personas que defendían al general, o de personas que defendían la obra de arte, ¿no? Pero esto quizás en otra época era impensable, porque eran una serie de, bueno, el Panteón de la Revolución era inmaculado, ¿no? Cualquiera que atreviera a hacer una burla, una mofa sobre estos, inmediatamente era censurado, ¿no? En el caso de las películas, es algo muy parecido, ¿no? En una época hablar de la revolución era exalzarla, ¿no? Estas películas de Ismael Rodríguez, ¿no? La cucaracha era
una gran película, era un intento enorme por vanagloriar lo que fue la revolución, con toda su violencia, con toda su muerte, su destrucción, pero una forma de exalzarla, de hacer que fuera heroica esta revolución, ¿no? En el caso de la música, pues sí, como dice Pedro, ¿no? Los corridos fueron la música que acompañó no solo a la revolución, sino posteriormente se hacían corridos de todo, ¿no? Era una manera en la cual la gente contaba lo que sucedía en la revolución. Pero incluso en nuestra época, muchos grupos de rock han levantado este discurso de la revolución, ¿no? Es común escuchar decir que Zapata vuelve a cabalgar entre nosotros, ¿no? Y los jóvenes retoman esos ideales de los revolucionarios y lo hacen expresión artística, eso es muy interesante, ¿no? Y en cuanto a la literatura, pues sí, como dice Pedro, ¿no? Quizás Los de Abajo es una novela que expresa mucho ese sentimiento, quizás un tanto de descontento, pero este choque entre lo ideal y lo real que fue la revolución, ¿no? Conforme fue desarrollándose el siglo literario mexicano, fueron aprendiendo otras expresiones literarias muy, muy marcadas que fueron hablando a favor, en contra, desarrollando cuestiones muy marcadas, muy espirituales, otras que iban a la parte más humana, ¿no? El caso de Hasta no verte, Jesús mío, de Elena Poniatowska, pues nos marca la idea de una mujer, una soldadera que anduvo allí en la revolución y que estuvo viviendo, quizás sin saber por qué se metió en eso, un proceso que fue muy violento y que marcó la historia del siglo XX mexicano. Es correcto, Carlos, muy interesante ambas posturas, ambos comentarios, que nos siguen demostrando la vigencia que tenemos actualmente con esta manifestación artística y cultural de la Revolución Mexicana. Y bueno, en ese sentido también quiero comentar y preguntarles, pues si ustedes consideran o creen que haya una fecha o un momento específico en el que se considere que haya terminado la revolución. En sentido legalista, jurídico, algunos mencionan en leyes que la Constitución termina, la revolución, perdón, termina cuando se promulga la Constitución. Algunos en el sentido político mencionan que la revolución termina cuando surge el partido oficial. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué podrían manifestar acerca de, en este orden de ideas que estamos manejando, hay alguna fecha de cierre o fin de la revolución? Pedro, ¿qué comentas al respecto? Yo opino que no. Claro, o sea, si nos vamos a esta idea de que la historia la escriben los vencedores, pues evidentemente sí, ¿no? Es decir, el Maximato va a decir, yo terminé con la revolución. Calles va a decir, bueno, yo fui el único que sobrevivió y yo pude mandar y dirigir todo esto y bueno, se desencadenó todos los años del priismo, ¿no? Entonces yo siento que no, yo me aferro a pensar que las demandas que dieron inicio a la revolución siguen vigentes por desgracia, lo cual hace que estos procesos revolucionarios sigan estando intactos. Por desgracia, porque, bueno, si bien a algunos los cambió, a otros siguen estando totalmente sojuzgados y explotados, como incluso en tiempos del porfiriato. Claro, antes sí existían las tiendas de raya y ahora existen los créditos bancarios, ¿no? Y más que nos están ahorcando ahorita con esta pandemia. Eh, eh, yo sigo sosteniendo esta idea, esta tesis fundamental de que, bueno, lo que quizás fue un golpe devastador para la revolución, que no la mató, fue precisamente este regreso al neoliberalismo con Miguel de la Madrid Hurtado y bueno, todo lo que le siguen, Carlos Salinas y hasta ahora el actual presidente, que son gobiernos neoliberales. Y mientras esto sigue estando así, no podemos decir que el proceso haya terminado, porque las demandas siguen estando ahí y siguen estando presentes. Y uno diría que, bueno, solamente los lugares más explotados, es decir, no sé, campesinos, indígenas, son los únicos que han quedado fuera de los beneficios de la revolución. Pero das la vuelta y te das cuenta de que ahora tenemos formas de contratación que son incluso igual de abusivas como las que de Río Blanco y Cananea, etcétera, que no nos permiten bajar la guardia. Es decir, tenemos que seguir luchando. Bueno, yo no soy ni Villa ni Zapata y mucho menos,
pero yo creo que los ideales tienen que estar presentes, a eso me refiero. Esa es la otra parte de la revolución, es la parte que no está en los libros, la parte que no está analizada en los centros de investigación. Es decir, realmente los ciudadanos, nosotros, los ciudadanos de pie, tenemos que ver no solamente lo que hemos logrado, sino lo que por fortuna hemos logrado nosotros, también cómo hacer que esto, incluso más, pueda llegar también a los que son menos beneficiados que nosotros. Es decir, por eso todas las demandas siguen siendo presentes. Yo pienso que no hay una fecha de una revolución, ¿no? Una revolución cuando, por ende, tiene que ser activa y una revolución tiene que seguir caminando, porque si no, no es revolución. Yo sigo pensando enormemente que los ideales y la revolución misma, aunque no es armada, debe estar presente. Más allá de ponerme un sombrero grandote, emborracharme y decir, viva México, cabrones, creo que la responsabilidad de nosotros es precisamente en conocer la historia, no solamente entenderla y memorizarla, sino criticarla, pensarla, replantearla y hacerla viva. Eso es lo que te podría yo comentar, Vicente. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Agradezco tus valiosos comentarios, Pedro, te agradezco. Carlos, en ese sentido, ¿cómo podríamos terminar con esta charla, Carlos? Sí, claro, tiene mucha razón Pedro quizás en decir que los ideales son los que deberían de permanecer y como dice, deberíamos reivindicarlos, pero hay una reinterpretación de estos valores en la revolución, ¿no? En cuanto a la idea que mencionas o la pregunta que haces de si esta tiene un fin o tuvo un fin, tratémoslo históricamente, pues hay que ver qué lectura la hacemos, ¿no? Digo, desde lo político, hay quienes manejan que la revolución acabó con la instauración de la Constitución de 1917, que en teoría aglutina todos estos ideales sobre los que se peleó en la revolución. Desde lo político, quizás hay quienes mencionan o se atreven a mencionar en un acto un poco descabellado que mientras el PRI mantenga sus ideales y se haya extendido como el partido que cobijaba estos ideales, pues la revolución seguía, ¿no? Me acuerdo que López Portillo se autonombró el último heredero de la Revolución Mexicana, ¿no? Te digo, es una idea un tanto descabellada, pero hay quien absorbe así y quien la interpreta de esa manera, ¿no? Desde lo ideal, quizás es ahí donde podemos rescatar más a la Revolución Mexicana. Digo, el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional retoma la imagen de Emiliano Zapata y hasta la fecha es un movimiento que sigue y sigue reinterpretándose y sigue reinterpretando la vida del caudillo y los ideales para hacer los propios, ¿no? En ese sentido, podríamos asegurar que la revolución no ha terminado, ¿no? Y también desde una manera en la que es importante recalcarlo es cómo se transmite, o sea, nosotros como mexicanos, cómo nos fue transmitida la revolución, ¿no? Era una idea de pensar en los héroes, a lo mejor solo era conmemorar los días festivos, digo, antes hay un desfile de deportistas el 20 de noviembre, y era una manera en la cual seguían manteniéndose en el ideario de la gente esta cuestión revolucionaria. Y hay que destacar otra vez una cuestión muy importante que mencionaba Pedro en un principio, ¿no? Las cuestiones políticas y la Constitución, ¿no? Si hay algo sobre lo que la revolución tuvo efecto inmediato, fue la Constitución. Podemos decir el artículo 3º, que es la educación, podemos decir las leyes de salud, la Ley Federal del Trabajo. Y sin embargo, también podemos cuestionarlas, ¿no? Hasta qué punto esta actual Constitución mantiene ese espíritu de la revolución, ¿no? Ha sido tan toqueteada, tan manipulada, tan deformada, que no podríamos ni siquiera garantizar que se parezca mucho a esta cuestión con la que se originó la Constitución, ¿no? El caso de la discusión ahorita en el Congreso sobre el outsourcing nos muestra un poco cómo se fueron deformando esas ideas de los ideales revolucionarios, ¿no? Algo que era impensado o que no ocurría en sus inicios, en la actualidad es algo que la Constitución ya puede ser manipulada, ya puede ser deformada, ya puede ser cambiada y ya no se atañe a estos principios revolucionarios, ¿no? Otra cosa que también mencionaba Pedro es esta cuestión del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué tanto la revolución sirve o funciona como una forma de, no sé si de contradecir al neoliberalismo o de adaptarlo a la idea mexicana, ¿no? De lo que es este neoliberalismo con un Estado que surge de la revolución, ¿no?
Entonces, también la otra sería analizar los límites del Estado, ¿no? Hasta qué grado el Estado fue factor importante en el desgaste de la idea de la revolución o en la promoción de estos ideales, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Bien, Carlos, muchas gracias. Es correcto. Digo, es innegable que con estas ideas nos podemos dar cuenta que pues la revolución sigue vigente, siguen vigentes las demandas, las ideas, la desigualdad que ha permeado y podríamos continuar y seguir así dentro de 100 años, mencionar la Revolución Mexicana cumpliendo 200 años, 210 años, pues ¿dónde están sus posturas? ¿Dónde están sus postulados? Siguen vigentes, la desigualdad se hace presente y bueno, la hegemonía que se marca y se domina sigue estando de este lado aquí en México. Bueno, agradezco mucho sus comentarios, su participación. Antes de despedirnos, me gustaría mostrarles un elemento para llegar a consideración con esto que estamos mencionando. Es un elemento que pues lo podemos ver, lo podemos apreciar. Es un machete de la época de la Revolución, de la década de los 20, que apenas me fue heredado. Y así como lo podemos ver, lo podemos palpar, hay muchas cosas que siguen estando vivas con respecto a la Revolución, cosas tangibles y cosas en el imaginario colectivo y sobre todo en las demandas sociales. Les damos las gracias. Recuerden que somos la cooperativa Argonauta Servicios Históricos. Les queremos pedir que cualquier comentario que tengan al respecto de este video, sugerencia, duda, nos la hagan saber en la página oficial en Facebook, Argonautas Servicios Históricos. Con mucho gusto estaremos respondiendo y esperamos que este video haya sido de su agrado. Se despide su servidor Vicente López, dando las gracias nuevamente a Carlos Ortiz, Pedro García, por acompañarnos en este primer video. Esperen más sorpresas, más noticias, tendremos próximamente más videos. Hasta luego.